Tenemos que curar las heridas sociales que nos ha dejado el bloqueo, reducir las desigualdades sociales para entendernos mejor, porque creemos en la igualdad entre los seres humanos. Y por eso, a través del programa de convivencia democrática y paz, buscamos desde la diversidad que haya igualdad, desde la diversidad que no haya discriminación, desde la diversidad curar la intolerancia y el odio que nos ha llevado a situaciones límites en la vida de nuestra república. La intolerancia y el odio del extremismo llevó al bombardeo del 3 de enero de una potencia nuclear. El extremismo llevó al bloqueo económico de Venezuela, al bloqueo comercial, al bloqueo financiero. Llegó la hora de hacer justicia por Venezuela y llegó la hora de la igualdad social de nuestro pueblo. Proyecto del comandante Hugo Chávez. No vamos a entregar ese proyecto. El proyecto de Chávez, el proyecto de Bolívar, no lo vamos a entregar. Lo vamos a defender como lo estamos defendiendo. Lo vamos a defender con la unión nacional. Como dijo nuestra gobernadora, donde se cruza el Orinoco y el Caroní, esa unidad debe estar presente y guiar al pueblo de Venezuela. Mucha atención, pueblo de Venezuela. Lo que está ocurriendo en estos momentos está generando tensión, incertidumbre y muchísimas preguntas dentro y fuera del país. Hoy traemos información de último minuto que está sacudiendo los cimientos del poder venezolano y que podría marcar un antes y un después en medio de esta crisis que ya lleva años golpeando a millones de familias. Porque mientras unos hablan de estabilidad, otros aseguran que el régimen está sintiendo una presión como nunca antes. Y la gran pregunta es, ¿qué está pasando realmente detrás de las puertas del poder en Venezuela? Quiero comenzar preguntándole a toda la audiencia que nos está viendo en este momento. ¿Desde qué parte del mundo están siguiendo este video? ¿Nos ven desde Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, El Zulia, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, España? Déjenme saber en los comentarios desde dónde están conectados y cómo se encuentra la situación en sus ciudades. Y también quiero preguntarles algo muy importante. ¿Ustedes creen que el régimen todavía tiene el control total del país o sienten que las cosas están comenzando a cambiar? ¿Apoyan lo que está haciendo el gobierno actualmente o consideran que Venezuela necesita un cambio urgente y definitivo? Porque atención a esto. En las últimas horas, se conoció que representantes de Estados Unidos en Caracas estuvieron evaluando posibles alianzas estratégicas con inversores para avanzar en acuerdos importantes relacionados con Venezuela. Y esto ha generado muchísimas reacciones, porque muchos se preguntan si detrás de estas conversaciones se está preparando un nuevo escenario político y económico para el país. Hay quienes aseguran que esto podría significar movimientos internacionales que antes eran impensables, mientras otros creen que se trata simplemente de intereses estratégicos por parte de grandes actores internacionales. Pero lo cierto es que el tablero político se está moviendo y las señales son cada vez más fuertes. Y como si eso no fuera suficiente, Venezuela liberó a 3 expolicías considerados entre los presos políticos más antiguos del país, luego de pasar más de 23 años detenidos. Escuche bien esto: más de 2 décadas privados de libertad. Un hecho que ha causado impacto tanto dentro como fuera de Venezuela, y que vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre los presos políticos y las denuncias de violaciones a los derechos humanos. Mucha gente se está preguntando por qué estas liberaciones ocurren precisamente ahora. ¿Se trata de una estrategia política? ¿Es presión internacional? ¿O el gobierno está intentando enviar un mensaje en medio de una situación cada vez más delicada? Pero la presión sigue creciendo. Amnistía Internacional exigió públicamente ante el fiscal general de Venezuela la liberación de todos los presos políticos, asegurando que todavía continúan las denuncias sobre detenciones arbitrarias y persecución contra opositores y ciudadanos. Organismos internacionales también han levantado la voz y cada vez son más las organizaciones que están observando con atención lo que sucede en el país. La pregunta aquí es inevitable. Si todo está tan bien como dice el régimen, ¿por qué continúan las denuncias desde distintos organismos internacionales? ¿Por qué sigue creciendo la presión mundial sobre Venezuela?
Y atención, porque Delcy Rodríguez no se quedó callada. Sus declaraciones recientes han provocado fuertes reacciones y han encendido aún más el debate político. Mientras algunos aseguran que el gobierno busca proyectar fortaleza, otros creen que las declaraciones reflejan preocupación interna y nerviosismo dentro del poder. Cada movimiento, cada discurso y cada decisión están siendo analizados al detalle, porque Venezuela atraviesa uno de los momentos más tensos de los últimos tiempos. Así que quédense hasta el final de este video porque vamos a analizar todo lo que está ocurriendo, las implicaciones que esto podría tener para el futuro de Venezuela y las reacciones que ya están sacudiendo a la oposición, al oficialismo y a la comunidad internacional. Lo que viene a continuación es información clave que todo venezolano necesita escuchar hoy. Yo tengo que confesar esta vaina. Mire, compadre, yo tengo 70 y pico de años, de los cuales más de 40 o 50 años yo le he dedicado a la cuestión política. Yo ejercí la política directa, fui diputado de 3 periodos allá en Anzoátegui, he sido asesor electoral de alcaldes, concejales, gobernadores, he organizado actos, he leído muchísimo, he hablado con mucha gente con conocimiento. Coño, yo les confieso una vaina. Yo no he visto carajos tan cínicos, tan caretabla como este régimen. Dios de la vida. Coño, no es que es verdad, mano, es verdad. Coño, Alex Saab lo agarraron por allá en el 2023. Lo agarraron por allá en Cabo Verde. Porque él era testaferro del hombre que le hacía los negocios a Maduro y a Siria. El tipo lo agarran, lo estaban cazando y él iba a un viaje a otro país, pero tenía que pararse allí para la gasolina, para echar gasolina. Ahí lo agarraron al tipo. El tipo, un escándalo mundial, se lo llevan para los Estados Unidos y allí lo tienen preso, pues, por toda clase de delitos que tengan que ver con dinero, lavado, todas esas cosas, corrupción, de todo. Yo nunca había visto una campaña tan brava, una tronco de campaña mundial, joda, que le hicieron a Alex Saab para liberarlo. Los mejores abogados, coño, declararon en todas partes, le dieron un título de diplomático, que era un diplomático. Coño, ese hombre lo pusieron como una estrella y hicieron todo lo humanamente posible y lo imposible hasta que lograron que Biden le diera por intercambio de prisioneros y vainas, que le dieran un perdón. El hombre regresa a Venezuela como un héroe, queridos amigos. Vamos a ver si vemos algunos videos de eso. Como un héroe. Coño, ese hombre no joda. Ese hombre no joda. Bueno, pues, un hombre patriota, más patriota que cualquiera, que no joda. Ese hombre, bueno, supo superar las sanciones contra Venezuela, traía comida para que el pueblo no se muriera de hambre, no joda, qué hombre tan bueno, no joda. Y el hombre, pues, cuando llega, viene de Maduro y lo nombra ministro de Comercio y de Vaina.
para que el hombre no joda, tuviera, si antes lo hacía sin una chapa en la mano, ahora pues no joda, imagínate, pues, industria, comercio y toda vaina, pues él podía hacer cualquier cosa. ¿Ves? Coño, mira, también hacía esa vaina que yo recuerdo allá en Margarita, un señor lo vio en un centro comercial y le tomó unas fotos. Él andaba con su hijo. Coño, a ese señor lo metieron preso, estuvo meses preso. Coño, por haberle tomado una foto al tipo. Para que vean ustedes la jerarquía que tenía ese señor. Coño. De golpe viene el famoso 3 de enero. Coño, man. A los 3 días, no joda, rasparon al ministro. El camarada Diosdado Cabello, en rueda de prensa del PSUV, respondió que Alex Saab, ahorita lo acaba de ratificar también Jorge Rodríguez en la Asamblea, había sido detenido por tener una cédula falsa desde 2004. Pregunto, primera pregunta, si tenía una cédula falsa, ¿cómo es que en 22 años, desde el 2004, no se detectó esta irregularidad en las licitaciones? Pues recordemos que él fue contratista inicialmente, por allá por 2004, que hizo con el Estado como diplomático y ministro. Esa es una cosa que a mí me choca en la cabeza, ¿saben? Me sigue chocando aquí en la cabeza. O sea, ¿cómo no se le solicita una investigación mínima, pues, de documentación, de todo? O sea, y es más, esto involucra, parece mentira, es lo terrible, que involucra al presidente Nicolás Maduro y al presidente Chávez. ¿Por qué? No al presidente Chávez, porque en todo caso las licitaciones las pudo haber hecho como extranjero, pero llegó a ministro y a un cargo diplomático. Y la pregunta que uno se hace, ya voy, espérate, pero no se hizo, o sea, porque el presidente Nicolás Maduro tuvo que firmar una resolución que salió en Gaceta Oficial para poderle entregar el cargo como ministro, para poder otorgarle este cargo eventual que fue para buscar alimentos y esto hechos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, no entiendo. Como ciudadano venezolano y militante, estoy en disposición, derecho y obligación de pedir explicaciones a las instituciones públicas del Estado y su gobierno. Y el gobierno, como representación popular, está en la obligación de dar todas las explicaciones. Y sus funcionarios, en su compromiso jurado y prometido al pueblo, tienen la obligación legal, no solo moral, de recibir y atender las interpretaciones de cualquier ciudadano venezolano y dar la cara. Es mucho más grave la afirmación del gobierno que lo extradita porque sugiere irregularidades de extrema gravedad que implicarían al propio gobierno que lo deporta. Para justificar lo injustificable, el gobierno está involucrando a sus miembros en acción y omisión de obligaciones legales y administrativas de sus propios funcionarios. Peor aún, de nuestra soberanía. ¿Estoy mintiendo? Jorge Rodríguez da la liberación de los policías metropolitanos, de los presos políticos y todos estos que veíamos con una alegría de volver a estar en libertad. Jorge lo toma entonces como una misericordia. Aprovechen, dice el desgraciado, miserable. Jorge Rodríguez, el hermano de la miserable, Delcy Rodríguez, que en su cumpleaños bailaba mientras estaban en el sepelio de Carmen Navas. Pero como todo el país está unido en estas tragedias y ya quiere salir de esta gente, entonces ellos, para tratar de aplacar las cosas, ellos liberan a 300 presos políticos, que yo vería 300 víctimas de la revolución, 300 víctimas, 300 inocentes, 300 personas que le dañaron su vida. Ayer liberaron personas que tienen más de 20 años tras los barrotes.
tras los barrotes, que perdieron a sus padres, a su familia, que perdieron la infancia de sus hijos, que perdieron su vida. Y él lo dice así, ahí soltamos 300. ¿Sabes lo que son 300 personas, hermanos? Y la mayoría profesionales, servidores públicos, trabajadores o luchadores por la justicia, por la libertad. Y este degenerado, este enfermo que tiene que enfrentar la justicia, tú la vas a enfrentar, Jorge. Al igual que Diosdado, igual que Delcy, ustedes no se trata de perdonar, se trata de justicia. Porque ustedes han cometido un delito con la nación, con el ser humano, con la familia, con el país. Venezuela nunca más volverá a ser igual por culpa de ustedes. En este retroceso de más de 80 años que le hicieron al país. Y entonces lo dice con el descaro, bueno, lo soltamos ahí. Aprovechen este chance que le estamos dando. Psicópata, un perverso, un malvado. Este mismo que nunca estuvo de acuerdo con la amnistía y que traga grueso cada vez que sueltan a alguien. Este mismo que abrazó a las madres en el helicóptero y dijo, tranquila chica, la semana que viene te lo suelto. Como que fueran objetos. Es un desalmado. Pero va a llegar la libertad y va a llegar la justicia. Y no va a haber carrera ni hueco donde se pueda meter. Viva Venezuela libre. Y ustedes, hermanos, bienvenidos a la libertad nuevamente. Un abrazo fuerte. Lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos no puede analizarse como hechos aislados. Cada declaración, cada liberación, cada movimiento diplomático y cada decisión política forman parte de un tablero mucho más grande que está entrando en una etapa completamente distinta. Y eso es precisamente lo que mucha gente está comenzando a notar dentro y fuera del país. Porque cuando un gobierno empieza a mover piezas tan sensibles al mismo tiempo, es porque algo importante está ocurriendo detrás del escenario político. Las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez han dejado claro que el oficialismo está tratando de enviar un mensaje de estabilidad, control y continuidad. Pero al mismo tiempo, esas mismas declaraciones revelan preocupación. Cuando Delcy habla de recuperación económica, de apertura a inversiones internacionales y de una nueva etapa para Venezuela, lo que realmente está intentando hacer es transmitirle al mundo que el país sigue siendo gobernable y que todavía existe una estructura de poder capaz de garantizar negocios, petróleo y estabilidad institucional. Y aquí es donde entra uno de los elementos más importantes de las últimas semanas, el movimiento del Dinabasim, encargado de negocios de Estados Unidos y las conversaciones sobre posibles alianzas estratégicas con sectores económicos vinculados a Venezuela. Eso no ocurre por casualidad. Estados Unidos no mueve piezas diplomáticas de este nivel si no está evaluando escenarios futuros. Lo que estamos viendo es un intento de reposicionamiento geopolítico, donde distintos actores internacionales están tratando de asegurar influencia sobre lo que pueda venir después. Porque hay algo evidente. Venezuela sigue siendo una pieza clave por sus recursos energéticos, especialmente el petróleo. Y aunque durante años hubo sanciones, aislamiento y confrontación directa, ahora se perciben señales de reacomodo. No necesariamente porque exista confianza total en el chavismo, sino porque el escenario regional y mundial está cambiando rápidamente. El conflicto energético internacional, las necesidades petroleras y la presión económica global están obligando a muchos países a reconsiderar estrategias. Por eso empiezan a aparecer discursos sobre inversiones, reconstrucción económica y acuerdos estratégicos. Sin embargo, mientras el gobierno intenta vender una imagen de normalidad, internamente la situación sigue siendo extremadamente delicada, y las liberaciones recientes lo demuestran. La excarcelación de los 3 expolicías metropolitanos, considerados los presos políticos más antiguos del país, después de pasar más de 23 años detenidos, no es un hecho menor. Estamos hablando de hombres que se convirtieron en símbolos históricos del conflicto político venezolano desde los sucesos de abril de 2002. Durante más de 2 décadas, permanecieron encarcelados mientras el país cambiaba completamente a su alrededor. Y ahora, de repente, el régimen decide liberarlos junto con otros detenidos.
¿Por qué ahora? Esa es la pregunta clave, porque las liberaciones no ocurren simplemente por razones humanitarias. Hay presión internacional, hay negociaciones silenciosas y hay una necesidad evidente del oficialismo de reducir tensiones. El chavismo sabe perfectamente que la situación de los presos políticos se ha convertido en uno de los principales puntos de presión internacional contra Venezuela. Organismos de derechos humanos, gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales han aumentado las denuncias y las exigencias sobre las condiciones carcelarias y las detenciones arbitrarias. Y esto se intensificó aún más tras la muerte bajo custodia de Víctor Hugo Quero, un caso que generó indignación nacional e internacional. El impacto fue tan fuerte que incluso el funeral de la madre de Quero terminó convirtiéndose en una protesta pública contra el gobierno. Cuando un funeral se convierte en una manifestación política, eso refleja algo mucho más profundo: el desgaste emocional y social que vive el país. La población está cansada. Existe frustración acumulada, rabia contenida y un sentimiento creciente de agotamiento político. Y el gobierno lo sabe. Por eso también estamos viendo movimientos calculados por parte de Diosdado Cabello. Sus declaraciones recientes muestran un doble discurso muy interesante. Por un lado, insiste en que en Venezuela no hay presos políticos, intentando mantener la narrativa oficial del chavismo. Pero por otro lado, confirma excarcelaciones, habla de revisiones judiciales y acepta supervisión internacional sobre algunos procesos. Eso significa que el oficialismo está intentando ganar tiempo mientras administra la presión externa e interna. Porque si realmente no existieran presos políticos, entonces no habría necesidad de liberar centenares de detenidos en medio de negociaciones y observación internacional. Y hay otro detalle importante. Diosdado Cabello ha tratado constantemente de mostrarse como la figura fuerte del chavismo, el hombre del control interno, el encargado de mantener cohesionada la estructura política y militar. Pero últimamente sus discursos han mostrado señales distintas. Incluso algunos analistas han interpretado ciertas declaraciones como reconocimiento implícito de que el poder ya no es tan sólido como antes, porque dentro del chavismo también existen tensiones. Hay sectores que quieren mantenerse en una línea radical y confrontacional, mientras otros entienden que Venezuela necesita negociar para evitar un colapso mayor. Y esa división interna podría intensificarse en las próximas semanas. La situación económica sigue siendo uno de los mayores problemas. Aunque el gobierno intenta proyectar recuperación, la realidad es que millones de venezolanos continúan enfrentando salarios insuficientes, servicios públicos deteriorados y una enorme desigualdad social. La dolarización informal permitió cierta estabilización en algunas zonas urbanas, pero no solucionó el problema estructural del país. Por eso, el anuncio sobre la reestructuración formal de la deuda externa venezolana es extremadamente importante. Cuando un gobierno decide reestructurar deuda después de años de default, lo que está diciendo es que necesita urgentemente reconectarse con los mercados internacionales y recuperar credibilidad financiera. Eso implica conversaciones con bancos, organismos internacionales y actores económicos globales. Y nuevamente aparece el mismo patrón. El chavismo está intentando abrir espacios para sobrevivir políticamente y económicamente. Pero aquí viene una de las preguntas más importantes de todas. ¿Está el régimen realmente fortalecido o simplemente está tratando de administrar una transición lenta y controlada? Porque muchos de estos movimientos parecen responder más a una estrategia de supervivencia que a una posición de absoluta fortaleza. Liberar presos políticos históricos, abrir conversaciones económicas, buscar inversión extranjera, reducir tensiones diplomáticas y suavizar ciertos discursos internacionales son medidas típicas de gobiernos que sienten presión y buscan reorganizarse. Y mientras todo eso ocurre, la oposición venezolana sigue enfrentando enormes desafíos. Aunque existe descontento social, la oposición continúa fragmentada en distintos sectores, con liderazgos debilitados y estrategias divididas. Eso le ha permitido al chavismo mantenerse durante años incluso en medio de crisis severas. Sin embargo, el contexto actual podría empezar a cambiar algunas dinámicas, porque el malestar social sigue creciendo y el desgaste político del oficialismo es evidente.
Mucha gente que antes apoyaba al chavismo, hoy está desencantada, no necesariamente porque se haya convertido en oposición radical, sino porque las condiciones de vida siguen siendo extremadamente difíciles. Y además, existe otro factor determinante. La comunidad internacional ya no está observando a Venezuela de la misma manera que hace algunos años. Antes el debate era principalmente ideológico. Ahora el enfoque está mucho más relacionado con estabilidad regional, migración, energía, seguridad y gobernabilidad. Eso cambia completamente el escenario. Por eso en las próximas semanas podrían ocurrir varias cosas importantes. Primero, es muy probable que continúen las liberaciones de detenidos y presos políticos. El gobierno necesita reducir presión internacional y mejorar parcialmente su imagen exterior. Segundo, veremos un aumento de contactos diplomáticos y económicos discretos entre sectores internacionales y actores del poder venezolano. Habrá intentos de avanzar en acuerdos energéticos y financieros porque Venezuela sigue siendo estratégicamente importante. Tercero, aumentarán las tensiones internas dentro del chavismo. Cuando un sistema político entra en etapas de presión y reorganización, comienzan a aparecer diferencias sobre cómo manejar el futuro. Algunos sectores buscarán endurecerse y otros buscarán negociar. Cuarto, crecerá la presión social dentro del país, no necesariamente mediante grandes explosiones inmediatas, sino mediante acumulación de descontento, protestas sectoriales y rechazo silencioso. Y ese tipo de desgaste suele ser más peligroso para cualquier gobierno porque es constante y difícil de controlar. Quinto, el tema de los derechos humanos seguirá siendo central. Cada nueva denuncia, cada caso de presos políticos y cada señal de abuso seguirá generando presión internacional contra el oficialismo. Y hay algo más que muchos están subestimando: la dimensión emocional de todo lo que vive Venezuela. Hay generaciones completas marcadas por migración, separación familiar, crisis económica y desgaste psicológico. Eso no desaparece simplemente con discursos oficiales o anuncios políticos. El país vive una mezcla de cansancio, esperanza, miedo e incertidumbre. Por eso cada noticia genera tanto impacto. Porque la gente siente que Venezuela está entrando en un momento decisivo donde cualquier movimiento puede cambiar el rumbo político del país.